Muy buenas tardes, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Justamente a invitación y propuesta de María Isabel, vamos a hablar hoy de la mitigación, mirar desde adentro. Buenas tardes, Andara. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Isabel, Fernando. Buenas tardes, Fernando y Sandra, y a todas y a todos los oyentes. Me alegro nuevamente estar por acá. Qué bueno que estamos en sintonía, justamente para que hablemos de eso que se engrana con lo que significa la cuarentena, ¿no? Estamos hablando esta semana de la mitigación. Y cómo entonces enfrentar esto desde lo que reconocemos como maestría interior. ¿Qué es lo de la maestría interior? El problema está afuera y está adentro. Hay un problema afuera, la peste. Hay un problema adentro, yo me engrano o me dejo alterar, me dejo increpar por eso que está afuera, ¿cierto? Me hago sensible y susceptible a lo que está pasando afuera, me convierto en presa fácil de eso que está pasando afuera. En ese sentido, entonces, el afuera nos viene a recordar un asunto que ya está en nosotros por reconocer y modificar. ¿Cómo lo voy a modificar? Pues cómo me siento interpelado, ¿cierto? Cómo desde mí mismo hay una reacción, hay una emocionalidad que va emergiendo ahí, haciéndose patente en el temor, la rabia, la culpa, quizá en la sensación de infección o de ser el agente transmisor o ser el potente, quiero decir el potencial transmisor de aquello que llamaríamos la infección, el cuadro infeccioso, por decirlo así. En ese sentido, entonces, es pensarnos como soportes de la realidad de afuera. A ver, cuando yo no recogí mi propia realidad, entonces la realidad de afuera me increpa en un sentido para recordarme que yo estoy en un aprieto conmigo, ¿cierto? Eso que no modifique en mí. En otro sentido, me increpa también para que yo refuerce desde mi actitud, desde mi posición interna, empiece a querer dirigir lo que nos convoca el exterior, la lucha hacia afuera. Miren ustedes entonces dos posiciones. Una es la lucha hacia afuera, combatir la enfermedad, combatir los síntomas, combatir el virus, combatir la peste. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces hay que cuidarse del otro, cuidarse de que de pronto no te vayas a salpicar alguna saliva de una conversación, que bueno, taparte tu boca para que no salpiques tampoco con tu saliva a los demás. Ese es el combate hacia afuera, la vacuna, todo aquello. Y está la posición de lo que reconozco y reivindico en mí. A ver, volvamos entonces. Este asunto de lo que sucede en el exterior es el estímulo que en maestría me va a despertar aquello que yo no recordaba, que tenía en vulnerabilidad, aquello que desde el exterior me quiere decir o que me quiere transmitir, ¿cierto? Algo así como se repite afuera aquello que no solucioné adentro. Y esto juega para toda la humanidad en este momento, ¿cierto? Como no solucionamos problemas viejos de la humanidad, ahorita entonces nos viene a través de
lo que podríamos llamar la increpación de la peste. Bueno, hoy el programa tiene un nombre muy especial que se llama Mitigar, mirar hacia adentro. Cuando hablamos de mitigar es cómo podemos, digamos, vamos a hablarlo como de una manera bonita, cómo podemos en nuestra vida no ver las cosas de una manera tan fuerte, sino utilizar nuestros recursos para suavizar ciertos síntomas, ya sean, porque Fernando nos toca el tema desde lo colectivo, pero esto también, cuando damos la mirada hacia adentro, va hacia cada uno de nosotros, lo que estamos viviendo. Y hay algo muy bonito de lo que dice Fernando, y es cómo el síntoma, hablemos de un síntoma no solo desde una enfermedad, sino un síntoma de todo aquello que en algún momento nos da enojo, nos saca de sí, nos da tristeza, nos causa malestar, algo que nos incomoda y que no nos deja y nos saca como de lo normal del día, o de lo normal de un mes, o de lo normal de lo cotidiano de la vida, porque siempre está rondando algo en nosotros, en nuestra mente, y no nos deja, digamos, consolidar o concretar algo en nuestras vidas. Siempre hay algo que nos lo está impidiendo. Entonces decimos que no es una vida totalmente feliz o totalmente realizada, porque hay algo que me está impidiendo, y ese algo muchas veces tiene que ver o con la familia, con la persona con la que vivo, con una compañera de trabajo, con un hijo, con una enfermedad que también ya estoy sintomatizando. Y esto también llega a lo que son las emociones. ¿Cómo nos llegan esos síntomas? ¿De dónde vienen? Y entonces es cómo mitigar, cómo aprender a mitigar y a reconocer esas emociones que llegan de un golpe, porque las emociones llegan y se van, pero nos queda un sentimiento, ¿cierto? Que son la representación de esas emociones, y que es allí donde está ese nombre de lo que hoy llamamos mitigar. Muy bien. Volviendo al asunto, entonces, digamos que el síntoma es un signo de algo que no está funcionando o que está funcionando, ¿cierto? Bueno, también podemos llamar síntoma positivo, una manifestación de una armonía. Sonrío, puedo sonreír, entonces hay un signo, una manifestación allí de lo que en positivo puedo expresar de esa armonía interior. Pero generalmente nos referimos a los síntomas o a los síndromes, ya llamémoslo así, para el conjunto de síntomas que constituyen la enfermedad, como ese aviso de lo que genera la alarma, ¿cierto? Algo no está funcionando bien, y es justamente por eso que hace expresión. Es como si hubiera una armonía del universo que busca ser restablecida. A ver, ¿cómo decirlo? Si se manifiesta el malestar, si se manifiesta la dolencia, es porque hay un reclamo en nuestro cuerpo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social en este caso, que está reclamando o llamando a entender, y en ese sentido poderlo modificar. Si no lo hemos entendido, ¿cómo lo vamos a modificar? Entonces, en combate hacia afuera no puedo modificar nada. ¿Por qué? Porque estoy tomando el asunto como un agente activo que tengo que neutralizar a como dé lugar. Y aquí es, volvamos al término maestría. La maestría nos ayuda a reconocer el síntoma como un maestro. Maestro es todo aquello que nos viene a enseñar algo, ¿cierto? Y nos viene a interpelar el síntoma en el sentido de lo que
necesita o requiere una comprensión. ¿Qué hago en el combate? Intento suprimir al agente activo que ha venido a irrumpir en la existencia o ha venido a dislocar mi forma de interacción. ¿Qué es lo que tengo en la manifestación sintomática? Justo esa tendencia a, en el sentido positivo, si no lo modifiqué, él se va a estar manifestando. Intentar suprimirlo, quiero decir, entonces es caer en la misma lógica de lo reprimido, y lo reprimido siempre va a retornar. ¿Cómo es eso que siempre va a retornar? Una cosa nos enseñó el psicoanálisis, y es que aquello que hemos dejado olvidado, que hemos dejado replegado en nuestra realidad inconsciente, se impone en nuestra vida manifiesta, por más que quisiéramos que no retornara, y entre más lo rechazamos, más lo reforzamos. Acuérdense, el principio es: entre más lo combato, más lo refuerzo. Entre más quiero que no aparezca, más potencia va tomando desde la realidad profunda hasta aflorar, hacer eclosión en la vida manifiesta, en la vida corriente y normal de cada uno. Dijéramos que la represión ha hecho en nuestra sociedad un efecto nefasto, porque se ha utilizado tanto para el campo de la vida psíquica como para el campo de la vida social. Reprimimos cada vez que ese conflicto, ese empuje en nuestro interior ha querido cobrar manifestación. Lo mismo se ha presentado en el campo de la vida social, ¿cierto? Todo aquello que tienda a manifestarse, que va en contravía del poder dominante, va a ser asumido como un agresor. Hay que ir a defender el sistema dominante de ese potencial desestabilizador. Y aquí decimos, si no damos trámite a los conflictos, ya sea en lo personal o en lo colectivo, pues esto va a reaparecer desde lo que podríamos llamar esa memoria inconsciente, puesto que habrán activadores que siempre me van a recordar. Y el universo funciona así, o sea, si no le diste trámite, si no le diste elaboración, eso tiende a repetirse. Entonces surge la compulsión a la repetición como una expresión de aquello que quedó oculto, aquello que quedó reprimido, que creímos que ya había sido superado porque simplemente quisimos eliminarlo, y al querer eliminarlo lo que hicimos fue darle más elementos para que reapareciera en la humanidad en una época posterior, y en la vida individual en una fase de la vida singular. Por ejemplo, el conflicto que tuve con el papá adicto cuando él tenía 40 años, entonces yo lo activo cuando yo vaya a tener los 40 años, ¿cierto? Creí que lo había superado, que ya la dipsomanía, quiero decir, la adicción, por ejemplo, al licor, ya no tenía nada que ver conmigo, pero de pronto empieza que voy por la vía de los amigos, el consumo social, el consumo pues de sustancias adictivas, y entonces digo, yo soy un consumidor social, pero incurro en lo que critiqué tanto de mi padre, ¿cierto? No sé, María, si quieras decir algo hasta ahí para que abramos el diálogo.
Sí, bueno, muy, me parece como muy importante, digamos, la conexión con lo que ustedes han planteado y pues yo digo que escogí el tema es porque es un tema de la actualidad, es un tema, es decir, sobre todo una palabra que está sonando, que llega desde todos los espacios y desde el mundo global. Entonces, considero que digamos, como que esa invitación que nos hacen desde afuera, como nos llega hacia adentro, para atenuar, para suavizar, para mirar la enfermedad, para mirar el síntoma, mirar las represiones o todas las situaciones vividas, mitigarlas, llevarlas hacia adentro, profundizar, descubrirnos para poder estar en realización plena y en integración con nuestro cuerpo, mente y espíritu. Sí. Dice por ahí que es una condición constitutiva del ser humano, pero es una condición de la conexión con el universo, porque los animales lo sienten, las plantas lo están viviendo y sintiendo y se están dando cuenta cómo esa mitigación que se hizo a nivel global, a nivel mundial y a nivel de nuestro entorno y desde nosotros mismos, la naturaleza responde positivamente y en alegría, en cantos, en sonidos, en la gatita que tenemos al lado, en Onis la perrita que se alegra cuando va a salir por la mañana o por la tarde. Entonces, esa es parte de la mitigación para los acompañantes, como somos nosotros de ellos. Entonces, mirar hacia adentro, podemos también mirar mejor el exterior, escuchar nuestro ser íntimo, nuestra propia conciencia, autoafirmarnos, autocalmarnos, aliviarnos, sanarnos, y en esa conexión entrar en introspección, en aceptación de nosotras, es decir, de mí misma, de mi propia esencia, sobrecogerme, asombrarme, entrar en el misterio, en la magia, acecharnos, tener inspiraciones, intuiciones. Y esto es una comprensión muy profunda, porque cuando ayer hablábamos del tema es porque en esa conexión uno entra en comprensión profunda también con los otros y las otras, y entiende dificultades, entiende lo que pasa en otras personas, entiende lo que le pasa a la gente cuando cuentan, y poder acrecentar en mis términos y desde mi propia esencia, pero desde tal vez a veces desde mi escasez, pero ponerlo en la abundancia y en bondad, en verdad, en belleza y en justicia. Y de ahí yo pienso que hemos logrado y vamos logrando el sentido de la vida, a tener mayores significantes, a tener ese propósito permanente, diario. Si no lo sentimos, escribirlo, mirar esa línea del tiempo, cómo vamos cambiando y cómo va cambiando todo esto que pasó hace 2 o 3 meses. En este momento, desde mi propio ser, poder hablar ya desde mi interno, incluso desde mi infancia, qué pasó ahí, cuando yo me cuestionaba y cuando yo no entendía, para mí era una incógnita cuando me hablaban de la fe, cuando me hablaban del misterio, cuando para mí era insondable. Entonces hacer ese viaje, y he hecho el viaje a ese espacio, pues entre las nadas o entre esos misterios, en eso que tenía mi niñez, y ustedes saben que yo siempre vuelvo a mi niñez. Puede que desde mi dificultad, o desde la alegría de la niñez.
Y es un ejemplo, María, es un ejemplo que nos das a todos, porque es la invitación también a que cada uno recojamos, porque allí en la niñez es donde están los traumas fundamentales que venimos a repetir de muchas veces de arquetipos de la humanidad. Y también culturales y también de la familia. Ajá. Entonces es posible ese viaje de la vida, sobre todo, digo yo, casi siempre pongo mi ejemplo, pero es que el viaje de la vida de 72 años es muy largo, pues con respecto a ustedes, o con respecto a los jóvenes, o con respecto a personas y a los niños y a las niñas. Entonces, lograr discernir en conciencia y hacer ese viaje con sensibilidad, como ese viaje que mira nuevamente una ventanita cuando yo me montaba el tren, o cuando yo observaba, ahora observo, y una posibilidad de aquietar mi mirada interior, mirar hacia los adentros, ver el trasfondo de mi mente, escuchar mi yo profundo y mirar pues también como una flecha, o mirar como una vela se prende, hay luz y se libera el ego, porque yo pienso que todo este proceso de la mitigación es liberar el ego, es fluir, es poder conversar conmigo, con ustedes, con los otros, con mis pieles, con mi piel, qué bonito, con mi piel, con mi epidermis, y cómo cambia, pues ese contacto, es decir, al mirar y hacer ese viaje, cambia el contexto, cambia el viaje y cambia la mirada, cambian las palabras y se vuelven poéticas. Por eso, pues, nosotros siempre volvemos a la poesía, porque pues la poesía nos permite contemplar, recordar, mirar la Pachamama diferente, mirar a nuestros ancestros y mirar la sabiduría de ellos y ellas de una manera muy bella, y escuchar de manera distinta, porque no habíamos escuchado, no habíamos oído, no habíamos visto lo poderoso de esas palabras y lo poderoso de esas invitaciones para poder llegar a nuestro propio espíritu y a la espiritualidad, que era lo que yo decía también en mi adolescencia y también en mi madurez y en momentos difíciles. ¿Cuál espiritualidad? Es que yo no soy espiritual, y resulta que soy espiritual. Todos somos espirituales. María, ¿no? Y estás tocando cuerpo, mente y espíritu, obvio, no podemos negarla, y menos en este momento. Yo pienso que tocas muchas cosas que son importantes, como que, pues, cómo recogerlas. A ver, cuando nos dices que esta situación nos invitó a un adentro, es muy bonito, porque yo lo miro como la oportunidad de reconocernos, ¿cierto? Reconocernos. Y ese reconocernos nos lleva a poder vernos hacia afuera con el otro, porque está esa relación interpersonal. Y desde allí también hay esa parte espiritual, que todos los seres humanos somos espirituales, todos los seres humanos. Eso es algo innato, y por eso es que los seres buscan una religión determinada, buscan cómo acercarse a su parte espiritual. Independiente a lo que cada religión diga o haga, es una necesidad del ser humano. Pero la parte espiritual llega más desde esa parte de conocernos a nosotros mismos, darnos una respuesta de todo esto que vivimos, de todos esos síntomas que mencionaba Fernando, y cómo mitigarlos de una manera, digamos, sana, bonita. Entonces, aquí hablamos, cuando nos dices de ese encuentro, es cuánto nos permitimos, Fernando, y pues como abrir el tema, porque al abrazar a ese niño interior, porque es esto que nos hace María también la invitación, porque para el inconsciente no importa, o sea, qué persona es mayor, menor, nosotros somos los que estamos atentos a la edad, pero mucha gente tiene el despertar desde muy niño,
Y hablamos del despertar, es en ese encuentro de sí mismo, donde sabe que algo dentro de él vibra más que cualquier patrón o cualquier esquema que la misma familia o sociedad haya colocado en pos del crecimiento como ser humano. Pero es como vernos, porque Fernando toca algo muy bonito, y es que en la niñez, que es la edad dorada, nosotros hablamos de la edad de oro, donde recordamos lo mejor y donde nos quisiéramos devolver a la edad de niños, también vivimos los momentos más cruciales, porque allí donde creemos que el niño no es consciente, el niño callado jugando es más consciente que el adulto, y su inconsciente recoge todas aquellas escenas que en algún momento llegan en un dolor, y sobre todo dependiendo de la edad que tiene. Si el niño está entre la edad de los 7 años, recoge todo lo que vive la mamá, sea que la mamá lo exprese o no. Si la mamá no lo expresa, pues el niño lo recoge de una manera con lo que ve, lo que él siente. Entonces el inconsciente recoge eso, lo guarda. Y si ya es un niño más grande, pues recoge de papá y mamá. En ese momento es importante saber que siempre estamos acudiendo a abrazar a ese niño, y a ese niño que vivió esos momentos, que de adultos no comprendemos por qué nos encontramos en circunstancias donde encontramos gente que nos parece molesta, o donde encontramos y formamos relaciones con aquel que tanto nos moleste, que se vuelve el espejo, pero que nos trae un recuerdo de algo que ya en algún momento de mi vida lo viví. Hablemos como de esta vida, sin tocar temas de ancestros que también quedan grabados en nuestras células. Entonces, la palabra mitigar, pues nosotros podríamos decir que hoy en día hay muchas formas de mitigar, ¿cierto? Y es también cómo podemos recrear, como nos dicen los psicólogos positivistas, a través de decretos, a través de sal y haz algo, y sí, funciona, pero solamente lo que hace es apaciguar un síntoma que se viene repitiendo, y que si nosotros no le prestamos atención en eso que estamos mitigando de una manera muy pasiva, muy encubridora, es como un engaño que le hacemos pues a nosotros mismos. Y hay maneras más conscientes de mitigar, y es hacernos cargo de nosotros mismos. Y si vemos que las cosas son tan problemáticas y no podemos y no lo descubrimos, entonces hay que buscar una ayuda, porque es la manera como trascendemos en esa forma espiritual de evolución. Entonces decimos, ¿cuál es espiritualidad? Qué pena. ¿Cuál es quería poner un ejemplo que me parece que viene en este momento, y si después que me parece que pues compendia muy bello la parte, pues digamos, de ese mitigar, de ese acrecentar, pero de ese discernir, y lo que yo mencionaba de la espiritualidad, que yo lo menciono pues conscientemente y con una intención. Y quería ponerles el ejemplo de Rafaela, porque Rafaela en esta semana, muy preocupada, le decía a su padre, a Felipe, papá, todas las materias me gustan, pero la que menos me gusta es la religión. Yo no quiero hacer esas tareas porque no las entiendo y no quiero, yo no creo en eso, yo miro de otra manera la religión. Muy bello, porque ella ya de 9 años llegó a una comprensión, porque tuvo ese sustento de sus 0 años a 7 años, 8 años, hasta el año pasado, en una educación, en una manera de mirar la religión, no como religión, sino como la espiritualidad desde la libertad y desde la creatividad y desde su propia imaginación, cómo veía el universo, o al Ser Supremo, o a Dios, o a los ángeles de la guarda. Entonces para ella es como una dicotomía y una contradicción cuando empiezan a decirle que tiene que aprenderse el Padre Nuestro de memoria, y a recorrer un poco el catecismo astete, me imagino, en un colegio tradicional.
Entonces, pues muy bonito porque ella ya se confronta, ya se pregunta, Y ya dice, no quiero esa religión. Y Rafaela nos Bueno, viene a recordar lo que ha pasado con muchos, ¿cierto? ¿Cuál espiritualidad? Pero ¿por qué me tienen que meter esta carreta a mí de la Biblia y aprenderme no sé cuántas reglas de cuántos mandamientos, cuántos sacramentos? Y lo que hacía la religión era alejarnos realmente de la espiritualidad, justamente porque sentimos, y la rebeldía radica ahí, y es, no nos autorizó, la iglesia, la religión no nos autorizó a hacer por nosotros mismos y a reconocernos como parte del universo, sino como subrogados del universo, es decir, éramos agentes pasivos de la realidad cualquiera que fuera. Y aquí tenemos que decirlo y de una manera simple, la espiritualidad es reconocerme como parte de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del universo? La evolución. El universo evoluciona a través de la realización de quienes representamos la vida o de todo lo que representa y sostiene la vida. Pero resulta que nos quedamos atorados en un trauma, en una situación adversa, y es ahí donde el universo vuelve y nos pone frente a la situación, como quien dice, ¿usted qué va a hacer con esto? ¿Va a seguir combatiendo? ¿Va a seguir en pugna con lo que significa apropiar esto para usted? Intégrelo. Entonces pasamos al segundo punto. Lo reconozco en mí y le doy toda la posibilidad de entrar en aprendizaje. Es decir, ¿qué me trae el síntoma? ¿Qué me trae la peste? ¿Cierto? ¿Qué me trae ese asunto de la debacle económica? Ahí estamos entonces recogiendo en aprendizaje. Y una vez lo recojo en aprendizaje, viene lo que ustedes decían ahorita. Dispongo de toda la energía que me pudiera haber aportado en su momento ese conflicto que no supe encaminar ni cómo resolver. Allí entonces aparece el cuadro de posibilidades, es decir, se abre el abanico. A ver, lo que tuve reprimido, lo que nos trae la peste, por ejemplo, es el desdén por nosotros mismos, porque en qué punto nos pone y qué mensaje nos trae inconscientemente. Nos trae el mensaje de que somos portadores de algo anómalo, algo enfermizo, es decir, que estamos curtidos de no sé qué tipo de sustancia, etcétera, que nos devuelve a la relación con nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo como productor y generador de situaciones internas. María, en este momento todo lo que tú hagas en pantalla está saliendo en público. Tienes abierto, entonces no manipules porque todo lo que tú estás haciendo está saliendo. Entonces, no sabía porque con otros no pasa eso. Bueno, entonces listo ya. Gracias. Sino que me acordé porque era leer algo textual, pero bueno, no, entonces no lo digo textual. Perdón, Fernando, que te interrumpí. Sí, tráetelo a la memoria en términos de lo que puedas parafrasear. Sí, no, tranquilo. Entonces decimos que ese conflicto con nuestra contaminación, ¿cierto? El sentirnos contaminados, un cuerpo contaminado, un virus que nos recuerda justamente las memorias de aquello que todavía no recogí de mi propia sexualidad, nos va a abrir el abanico de defensas corporales, de defensas en el campo de los recursos emocionales para enfrentar situaciones peores, y nos va a traer dijéramos
la gama de posibilidades que quedaron atoradas en el conflicto del desdén con el cuerpo. Miren ustedes, ¿qué nos transmitieron? Una sexualidad mórbida, es decir, una sexualidad que era fuente de enfermedad. Y ahorita la podemos recoger en, ¿dónde fue que me sentí infeccioso para el otro? ¿Dónde fue que sentí que podía transmitir desengaño, abandono? ¿Dónde fue que sentí que podía ser transmisor de eso que desde la emocionalidad no comprendí en mí? Desde ahí entonces, miren ustedes, estamos no solamente liberando el viejo patrón de la sexualidad como parte de lo que nos contamina, sino que también estamos liberando para nosotros y la humanidad aquello que podría potenciarse en creatividad. Y entonces viene lo que decía Sandara ahorita, y es el asunto de la relación con esas medidas de mitigación que muchas veces adoptamos. Creemos que bueno, no voy a tener ese pensamiento, voy a cambiar ese pensamiento por otro. No, es que yo me pongo a hacer porque me está gobernando esta forma de pensar y esto no le puedo dar cabida. Y eso sí, está bien atenuar el asunto para el momento, pero dejarlo como el orden de lo que tengo que ir ordenando para mí. Es algo muy bonito, Fernando, porque miren, a lo largo hay una necesidad como seres humanos de estar bien, de sentirnos en disfrute con la vida, y es algo que todos tenemos derecho. Todo ser humano tiene derecho a sentir que la vida es un regalo bonito de esta existencia. Aún así también comprender desde lo espiritual que hay un propósito, y que en ese propósito también es ese regalo cuando nosotros vemos a esa dificultad o esos síntomas como ese regalo que nos llega para trascenderlo. Porque al trascenderlo nosotros y lograr comprenderlo como un regalo y no como algo que nos llega de mala suerte, negativo, es porque nací en esta familia, es porque tengo este trabajo, es porque me casé con la persona equivocada, sino que si logramos ver que si estamos en ese universo que estamos circundando, es porque ahí está el propósito de nuestra existencia, y tenemos todo el poder de poder comprender. Y es cuando comprendemos, es una conciencia. Entonces comprendemos en luminosidad cuál es ese propósito. Y ahí es ese llamado al encuentro de sí mismo. Porque la respuesta no va a estar afuera. Esa respuesta que buscamos para comprender eso que vivimos en un dolor, en una falta, en una culpa, en algo que nos angustia, no está afuera, está dentro. Y es algo que se ha venido, como dice Fernando, ha venido a avisarnos que esto que sentimos lo sintió una abuela, lo sintió una bisabuela, lo vivió la mamá, y que nosotros somos como digamos como esa bandera que nos están diciendo, mira, es que tú puedes solucionarlo, porque muchas veces también pasa que los padres le dan ese poder al hijo, o sea, un poder que yo no fui capaz, pero tú vas a ser capaz. Entonces ahí la responsabilidad se nos vuelve como más fuerte cuando lo hacen declaratorios, pero es la misión de cada ser humano. No es nuestra misión liberarlos a ellos, pero cuando nosotros lo sanamos y lo comprendemos para nosotros, es algo mágico porque también se comprende y se libera para ellos. O al menos estoy abriendo la posibilidad de que ellos lo liberen para sí, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hablar un poquito como desde lo personal porque es bonito. Cada uno tendrá su historia, y eso es también lo bonito de poder escuchar, porque a veces pensamos que son historias particulares, que como yo he vivido la vida, otro no la pudo haber vivido. Yo sí sé lo que es dolor, yo sí sé lo que es un abandono, es que de mí yo sí sé lo que es un abuso, pero todos de una u otra manera, y en las familias se ha vivido diferentes síntomas de estos. Y lo bonito...
Sí. Bueno. Lo bonito es poder comprenderlo, porque a lo largo de la vida encontramos. Yo he buscado muchas ayudas, dentro de esas ayudas también me puse una vez a mirar de cómo podía programar mi mente, porque nosotros tenemos ese poder de programar, pero digamos que duraba una semana y de pronto hasta 2 semanas en un estado de ánimo muy bonito, pero algo después sucedía y yo decía, bueno, pero yo sigo como que repitiendo algo de lo anterior. ¿Y por qué el problema sigue? Porque es que ¿por qué se me presenta nuevamente una persona que me viene a desvalorizar lo que yo soy? Porque también está ahí. Y hay una característica del ser humano, y es que en esa mente que dice María del ego, nosotros necesitamos el ego para vivir en este plano, porque el ego es el que nos ayuda a soportar esta estructura que empezamos a tomar desde los 7 años o desde los 3 años, 3 o 4 años ya estamos estructurando un yo, y ese yo es el que nos ayuda a soportar todo esto que a veces tanto nos asusta y nos quejamos. Lo que pasa es que le damos mucho poder porque no comprendemos, y es ahí donde la parte espiritual entra a ser un encuentro bonito, a decirnos que fuera del yo hay una parte más profunda y divina, donde podemos tener un encuentro divino en esa diosedad y podemos apaciguar un poco ese yo. María, ¿encontraste el escrito? Sí, bueno, no, ya me acordé pues que era lo que iba a decir, y tiene que ver incluso con lo que Sandara acaba de decir. Sí. Lo que pasa es que desde en la línea del tiempo, pues yo hablo de la línea del tiempo mío, del tiempo pues en la tierra, en este plano, en esta realidad. Entonces pongo el ejemplo desde eso, pero obvio desde cualquier, pues desde la explicación que hace Sandara, obvio pues como diosidades hemos vivido eternamente y seguiremos en permanencia. Pero entonces tenemos la posibilidad de mirar hacia afuera, contemplar ese espectáculo de la vida y mirar hacia adentro para vigilar nuestras reacciones, conocernos a nosotros mismos o a nosotras mismas con mayor consistencia, pero no es más, pues sí, pues no quiero pues como rebatir y que se decreta y ya, sino que no es nada fácil. Sí, es no es toda fácil. una tarea continua, permanente, desde muchos niveles, desde muchas maneras. Hay unas personas que lo hacen diariamente su meditación, hacen yoga, hacen ejercicio, y eso les ha ayudado a acrecentar y a doblegar su propio espíritu y su propio ego, porque pues, el ego tiene también 2 aristas. Pues el ego que no nos sirve y que no nos va a ayudar a aliviarnos, a sanarnos, a entrar en espiritualidad con los otros seres y con el universo. Pero está el ego que nos afirma, que nos permite hacer, decir y sentir, y también sentir las emociones que nos pueden convulsionar y tener una reacción negativa, pero que desde esa mirada también y desde este plano esas reacciones nos permiten acrecentar ese adentro y ese interior. Y qué bueno que lo digas, María, qué bueno que lo digas, porque muchos tomamos el camino de la vía fácil, ¿cierto? Dígame cómo, qué tengo que hacer. No, el camino de la espiritualidad es un camino al infinito. El conocimiento no es infinito, personal, el universo no es infinito, que no es colectivo. No es pues, colectivo. Aquí lo hacemos colectivo, pero es un trabajo de cada uno de nosotros, mío, tuyo, de Sandara, de cada uno de las personas. Entonces pues el inconsciente nos hace jugadas, o juega jugadas, por decirlo así. Entonces es potentísimo, porque es entender de que si somos infinitos, si somos eternos,
pues el saber es eterno, la sabiduría va creciendo y en la medida que va creciendo nos va generando mayores posibilidades. Si no me doy al aprendizaje, pues entonces voy a seguir en la repetición, la sintomatología, el malestar, y no, de nada me sirve que haga una terapia de choque, por ejemplo, porque yo no lo entendí. Me fui a una terapia de choque, superé el síntoma, pero a los 3 meses me repunta quizá peor. Y aquí se trata es de, por la vía que tomemos, cualquier vía que sea, primero vamos a la atenuación, y la atenuación nos enseña el rumbo de conquistar el saber en la medida que aquello se repita, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, claro, me voy a la vía de choque para arreglar la relación con la mujer o con el marido o con el hijo. Bueno, entonces hay que hacer esto, esto y esto, y el consejo viene de múltiples partes, y bueno, resolví hacer algo en concreto. Se supone que la relación tomó mejores vías, pero a los 3 meses vuelve y se desorganiza, a los 6 meses vuelve quizá por otro lado, y tal vez peor. Por ejemplo, no organicé un asunto de la pérdida de un hermano, entonces luego me llega la pérdida de la madre. Y ahí se me vuelve más recalcitrante, más poderoso, y recalcitrante en la medida que me reclama desde el fondo, desde la raíz, a resolver un asunto que tiene que ver con el apego. Uy, sí, Fernando, es que lo que estás diciendo esto es algo muy potente, porque nosotros lo que hacemos como instinto es separarnos de lo que nos causa incomodidad, dolor, pena, cierta forma, pues no queremos volverle a hablar a aquella persona que de pronto tanto nos enoja. Entonces, al separarnos, no estamos escuchando, y es ahí donde esa escucha viene, en esa escucha también nos reclama desde el otro. El otro también reclama una escucha, pero es una escucha para nosotros. Nosotros nos distorsionamos en eso, en comprender. Y parte de esto es que siempre lo que queremos es estar en un confort, en un área de comodidad, en un área de estar, que nadie nos quite la alegría que tenemos. Cuando no reconocemos que eso que nos llega en esa inconformidad es como el mejor regalo que nos puede dar la existencia. Y aunque suene como contradictorio, es porque es el mejor regalo, porque estás reclamando algo que es para ti, viene en espejo. Eso que viene en espejo para decirte, mira, tanto lo que te molesta, hay algo en ti que hay que sanarlo, y no es porque tal vez lo estás viviendo tú, es porque se está repitiendo en familia, pero es algo que a ti también te está llegando. Cuando logramos comprender ese llamado desde esa escucha, y en vez de yo alejarme o emitir un juicio, tengo ese encuentro personal conmigo mismo, en una meditación, en una ayuda terapéutica, yo puedo decir, bueno, esto que tanto me molesta, algo me está reflejando. Empiezo a cuestionarme, a preguntarme, empiezo a hacer lo que dice Marisabel, a observarme, a mirar ese enojo, no con lo que me está causando de enojo, sino hasta con amor, abrazarlo, a decir qué es lo que me traes, qué es lo de allí que me está molestando. Y si logramos estar en una calma, seguramente se nos va a revelar en un sueño, o de pronto haciendo otra actividad después de que salgamos, vamos a entrar en conciencia, o vamos a escuchar a alguien que va a tener esa respuesta. Entonces es muy bonito, porque ya le estamos dando cabida a eso divino que se revela a través del otro o de la circunstancia. Y es ahí donde este camino, como dice María, no es tan fácil. No es tan fácil porque nosotros lo hacemos difícil, porque nosotros siempre queremos algo ideal.
Yo me encontré una frase que les quiero leer y tiene que ver con eso. Dice, el problema es que vivimos en la cultura del final feliz, la cultura del cómo desearía ser, en lugar del cómo es. Si no nos hubiesen enseñado esa fantasía, seríamos menos neuróticos. Aún así, yo aquí digo, es que esa fantasía fue la que vinimos a vivir como humanidad. Sí, pero salirnos y superar la fantasía, entendiendo que aquello que dizque dejamos de emprender, que porque es muy largo, que porque es que cuando voy a terminar, etcétera, se nos filtra la ansiedad. Freud decía, bueno, dicen que el psicoanálisis es muy largo, o que un proceso psicoanalítico es muy largo, y contesta él mismo, pero hay algo más oneroso. ¿Cómo? ¿Más largo que qué? Hay algo más oneroso que la guerra o la enfermedad. O sea, la enfermedad nos gasta y nos desgasta, igual que la guerra, ¿cierto? En vez de irnos a combatir hacia afuera, entonces nos recogemos en nosotros mismos, ¿cierto? Ahí le damos respuesta a la guerra. Y en vez de irnos de médico al médico, vamos a recoger lo que el síntoma nos trae en aprendizaje. Eso es maravilloso. Pero para ello hemos de hacer, como hemos pregonado a través de estos medios, hay que recorrer el camino de sí mismo. María, ibas a decir. Sí, es que iba a decir y precisamente, pues digamos, acabas de mencionar la palabra, digamos, clave también en este proceso de la mitigación. Pues es decir, la guerra, la guerra o la enfermedad se presenta en este proceso, porque es todo el fenómeno de cómo la economía, la política, la competitividad, todos los gobiernos, todos los sistemas o el sistema vigente, de cualquier manera que lo miremos, está en una debacle, pues ha caído, está en una encrucijada, está cuestionado, están cuestionados los gobiernos, los gobernantes, los que mandan, los que tienen el poder. ¿Y el poder para qué? Entonces realmente la mitigación y el mitigar es también degullir, ir cuidadosamente, degustar para bien, entendiendo también situaciones de otras comunidades, de otras personas, que nosotros sí estamos realmente en la zona de confort, porque otras comunidades, otros niños y otras niñas y otras están viviendo unas situaciones que desconocemos o que no las vivimos, no las sentimos, y es grave lo que ha pasado, es grave lo que están viviendo. Entonces pienso que también cómo alivianamos desde nuestro propio ser para dar luz a, digamos, a esas situaciones, y cómo apoyar y tener la comprensión y la bondad de acordarnos de esas comunidades, de esos seres, de esas situaciones que nosotros no estamos aliviando, que nosotros pues mandamos la luz, les mandamos amor, pero que no vivimos el hambre de muchos países que diariamente nos envían y nos mandan. Y quiero hacer alusión a la situación en este momento de las comunidades del Amazonas, donde en este momento, en una investigación que está haciendo una indígena del Amazonas, está contando lo que viven y lo que sienten. Por ejemplo, la Maima Nati Muchavisoy del Putumayo nos ha contado cómo
es decir, están encolminados porque no pueden salir hacia afuera, porque está la guerrilla, están los paras, están otro montón de, digamos, de contras, asusando y violentando y advirtiendo que están, es decir, que están en la mira, por decirlo de alguna manera, sí. Que son comunidades que son espirituales y que desde su sabiduría mitigan toda esa situación de otra manera como lo mitiga la otra contraparte. Entonces, pues quiero dejarlo ahí porque pues es un tema largo y grande y difícil, pero que hay que tocarlo. Nosotros venimos haciendo algo los miércoles en psicoanálisis y hemos tocado el tema de cómo como humanidad hemos venido repitiendo muchas cosas y que tal vez no somos conscientes y que cada 100 años pues se han venido repitiendo ciertos episodios. Cuando María toca el tema de cómo estar y que nos hagamos conscientes de que somos afortunados y que otros están viviendo situaciones fuertes, yo no sé, pues atreverme a decir algo aquí en público que podría sonar egoísta, pero no es egoísta, y es que eso es lo que nos ha distraído como humanidad y que sin darnos cuenta seguimos repitiendo. Y es porque es un afán de que de pronto nos descuidamos en ese camino de comprendernos, donde cada uno nos sumáramos a ese encuentro de sí mismo. Cada uno viéramos que es la labor más importante de encontrarnos, de reconocernos, podríamos salir y reconocer al otro. Pero es algo como si la misma sociedad nos pusiera para distraernos de ese encuentro que es un llamado que nos hacemos y que nos hace el mismo espíritu. Entonces entramos sin solucionarlo de nosotros a solucionarlo de afuera, y allí caemos en los mismos errores que hemos venido repitiendo cada 100 y cada época, y nos preguntamos el por qué, porque suena como injusto. Y bueno, una de las cosas que también está el mitigar es por eso uno también en cierta forma es como decir, cada uno venimos a cumplir un papel importante y cada uno decidimos dónde estar. Esto suena como ilógico, pero cuando uno entra en lo espiritual y mira lo que es una encarnación, sabemos que vivimos las situaciones que vivimos es porque decidimos, y como héroes que somos podemos sostener esa realidad y cambiar esa realidad, sino que nos dejamos confundir y nos entran miedos, y como decía Fernando, a veces las vías que nos parecen más largas son las que menos concebimos porque somos inmediatistas. Los cambios los queremos y entramos en la confrontación, nos dejamos llevar de la dualidad, no integramos. Bueno, eso quería aportar. Saludamos. Bueno, quería saludar a Gloria Liliana, también saludar a Diva, a Mónica Monsalve, que nos dice: por eso es importante este tipo de programas, porque nos ayudan a entrar en conexión y es con nuestro mismo saber, que soy yo quien tiene el poder. Bueno, gracias, Mónica. Habrán otras personas que nos están viendo, y también qué rico invitarlos a que expongan sus comentarios, porque no es solamente lo que vemos hacia afuera, sino lo que cada uno en particular vivimos en la situación que estamos. Algo bonito es que cuando nosotros nos atrevemos a expresar, es algo que nos está guardando en el inconsciente, o sea, lo estamos revelando, entonces menos traumas tendremos. Claro, es decir, y sin miedo. Así es. Sin miedo también tener la posibilidad pues, de expresarnos y pues esa es también nuestra realidad. Así es, Mike. Sí, puede que otros estén peor que nosotros, pueden que otros estén mejor que nosotros, sin embargo es lo que a cada uno nos toca vivir.
y es recoger desde adentro lo que nos toca, nos puso la existencia en el sentido de lo que me interpela, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, una feliz tarde para todos, nos vemos. María, feliz tarde. Lo mismo, feliz tarde, Gracias. chao, abrazos.